presentes. Ahí está. Bueno, les decía, lo grababan para los compañeros y compañeras que no han podido asistir hoy. Entiendo que siempre deberíamos negociar los espacios de encuentro. Y bueno, nada, la materia tiene como día de gestión, digamos, por declaración jurada de mis horarios, el día jueves. Lo que podemos negociar es si puede ser este tipo de espacios en el primer cuatrimestre, jueves por la mañana, o en qué horario del jueves les conviene a ustedes. Eso después voy a hacer una pequeña listita, les mando un link que ustedes pueden, el jueves podría, en esta banda horaria, y vemos donde hay mayor coincidencia, siempre alguna de las personas va a tener, bueno, nada, más complicaciones. Pero por ahí, no sé, en la mañana les resulta menos complicado que ahora que estamos almorzando y toda esa historia en las casas. Así que yo después les voy a pasar un drive, un documento compartido para que pongamos más o menos los horarios. En este sentido, tenemos 4 clases, digamos, así presenciales, en lo que resta de esta primer mitad del año. Apostamos a que para la segunda mitad, en contexto de alternancia, vamos a ir a las escuelas y vamos a tener posibilidad de presentarnos en el aula, al menos 1 o 2 veces en la segunda mitad del año. Eso es a lo que estamos apostando. Sabemos también que los niveles en que se está desarrollando la pandemia, los números de la pandemia son realmente muy desalentadores, y que este tipo de intervenciones, como la que estamos teniendo ahora, intervenciones del Estado, colaboran, contribuyen a mesetar la curva, pero ustedes que han estudiado matemática saben cómo es la cuestión y saben que cualquier curva de crecimiento poblacional, muchos de ustedes han estudiado biología, o sea que esto que les digo ya lo han estudiado, las curvas de crecimiento poblacional son exponenciales, y que si hoy tenemos, no sé, 35.000 casos, mañana no va a haber, ¿viste? 32, sino que de mínima va a haber otro 35.000 si logramos amesetarlo. Entonces, el ingreso de vacunas es como donde todos ponemos la esperanza de que con la población para la segunda mitad del año, no sé, con una dosis el 30, 35, 40% de la población, eventualmente podamos volver a las escuelas en esta modalidad de burbujas y alternancia. Pero en definitiva nosotros la práctica tenemos que plantearla desde en esta primera mitad del año como una etapa de pre-residencia, donde debemos hacer algunos estudios y acuerdos de cómo llevar adelante esto. El año pasado tuvimos propuestas de secuencias didácticas que implementamos a través de los profesores coformadores en sus formatos de interacción con sus estudiantes, ¿no? Entonces, ellos tenían, ponerle así, un Zoom. Bueno, nosotros le dábamos el material para ese Zoom, y eventualmente dentro de ese material para ese Zoom podían ser videos, ¿no?, explicativos de algún fenómeno, algún tipo de experiencia grabada, material de apoyo. Hubo alguna compañera que hizo un módulo desarrollando un contenido particularmente que incluía desarrollo teórico y actividades. Bueno, ese tipo de intervenciones que fueron mediadas por el profesor coformador. O sea, nosotros no teníamos posibilidad de contacto con los estudiantes del nivel secundario. Entonces, lo que este año nos estamos planteando, no solamente los profesores de práctica de nuestro instituto, sino los profesores de práctica de todo Lomas de Zamora y de la región 2 en general, es que nuestros estudiantes, ustedes, ya cuasi profesores, tengan, bueno, nada, contacto e intercambios con los estudiantes de secundaria.
El año pasado, bueno, nada, fue una condición que esperamos poder superar este año. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Nos tiene que quedar, en principio, 4 clases presenciales presenciales así sincrónicas, digo, perdón, mal lo presenciales, 4 clases sincrónicas en lo que va de este momento hasta mitad de año para el intercambio en las prácticas, preparar el material y términos teóricos relacionados al contexto actual en que se desarrolla la escuela, y luego con este material y organización, porque también, bueno, hay distintas formas, eso, la verdad que el medio lo estamos charlando, todavía no lo hemos definido, pero hay distintas maneras de llegar a la escuela, ¿no? Bueno, como sea, nosotros tenemos que preparar algún modelo de secuencia en relación a algún contenido, bueno, y discutir algunos términos teóricos, que si bien algunos de ellos son parte de la didáctica específica que ustedes cursan, tenemos que actuar sobre eso, no podemos esperar mucho más. Así, una de las cuestiones es la alternancia, cosa que ustedes ya vienen escuchando. ¿Qué ideas les suena con esto de la alternancia? ¿Qué idea tienen respecto de eso? ¿Cómo imaginan que es la alternancia? Viste que hay un montón de Que una documentos. que una clase es presencial o virtual, así como estamos haciendo ahora, Ajá. y la otra sería a través de alguna plataforma con actividades o lecturas o alguna otra cosa, que no sea como sincrónico y no sincrónico sería. Así me suena la alternancia. Bueno, ahí tenemos una idea. Otras ideas acerca de cómo se define esto. ¿Están de acuerdo con lo que dice Laura? Sí, yo había pensado como dice Laura, pero Ajá. también, bueno, dependiendo el momento de la pandemia, porque si se manejarían burbujas con lo presencial, también tendríamos que tener en cuenta lo presencial y lo virtual. Y Qué buena onda, entonces, Romina. dependiendo del momento de la pandemia. ¿Romina, estás dando clase? No, me recibí de profe este año de biología. Ajá. Y empecé a cursar el año pasado de física, pero por ahora no. Todavía no Di estás dando clases, clase. pero no hice las prácticas de biología, pero con este contexto no di clases aún. Claro. Bueno, pero ahí aparece otra idea, le agrega Laura. Laura dice, bueno, hay como dos, digamos, lugares o formas de comunicación. Una es sincrónica, entonces pensamos en un Zoom, en un Meet, ¿no? En alguna forma de comunicación sincrónica, en grupos de WhatsApp también podrían ser, ¿no? Sincrónicos. Porque si no, no escucha. Marta, Dale, no, ya Marta, te está. quedó el micrófono, Marta. Muteale. Ah, se me quedó el micrófono. Espere, Ajá, eso. espere que lo apago. Dale. Profe. Sí, gracias. Bueno, entonces, esa es como un principio ¿cómo se dice? De organización, digamos. Uno puede entender la alternancia que se trata de dos formatos de comunicación. Estaría por ahí. Ahora, Romina le agrega que además de esos formatos de comunicación, hay formatos de construcción, digamos, física de la clase. Bueno, puede ser que sea a distancia, sincrónica o asincrónica, o puede que sea presencial. Entonces ahí hay otro elemento más que le estamos agregando a la alternancia. Entonces ya serían dos formatos de comunicación y dos ámbitos de desarrollo del contenido. Uno, que es el ámbito cotidiano, digamos, el ámbito doméstico, y el otro que es el ámbito escolar como edificio, como institución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ideas que se les ocurren? Bueno, ahora, esto supone un problema, entre otras cosas, puede ser un problema pedagógico y un problema didáctico, ¿sí? Y un problema en la definición teórica de la alternancia. Un problema didáctico porque uno puede entender que hay, recién decíamos, como distintos ámbitos, ¿no? La idea de Romina es hay distintos ámbitos de la producción del conocimiento científico escolar.
Uno de esos ámbitos es la escuela, la institución escolar, el edificio de la institución escolar. El edificio que tiene un propósito pedagógico, la transformación de la sociedad en busca de una sociedad más justa, la definición, digamos, altruista o política que te imagines, la utopía social que te imagines, ¿no? Eso define el propósito de la escuela, ¿eh? Pero además de eso, esa institución es garantía de derechos. Esa institución garantiza derechos de acceso a la distribución social del conocimiento, de la cultura. Esa institución, ¿sí? Y esa institución tiene una lógica de producción de conocimiento. Es una lógica de construcción de conocimiento científico escolar, en nuestro caso. ¿Está? Entonces, no solamente la escuela organiza socialmente y construye un futuro en esa utopía que nosotros estamos diciendo, sino que la escuela es garantía de que del acceso a la cultura, el acceso igualitario a la cultura, y de tu derecho a laburar. Vos imagínate, ahora estamos en nuestras casas y estamos en un ámbito donde, bueno, no podemos garantizar que vos puedas ejercer tu derecho al aprendizaje. Porque eventualmente, y sin ninguna mala intención, las personas con las que convivís tienen que discutir el espacio, negociar ese espacio. ¿Entendés? Ahora, mientras vos estás en la clase, bueno, nada, tiene que tratar de que haya cierto silencio en el alrededor, ¿no? Uno ocupa el espacio, somos docentes, todos hablamos fuerte, no sé, a mí me escuchan los vecinos del departamentito de enfrente, todo. Entonces, todo eso es en un aspecto una invasión a la privacidad. Más allá de estas cuestiones, digo, de que la escuela trasladada a los hogares no es garantía de esa distribución social e igualitaria del acceso a la cultura, no es garantía. Entonces, ninguno de nosotros sostenemos que la escuela debe seguir así. Todos queremos que la escuela sea presencial. Pero la escuela presencial es, dinamitaron tu lugar y ahora, como un paria por el mundo, buscas un refugio. ¿Y dónde te refugias? Bueno, te refugias en las casas. Esa migración, hay eh, eh, una mirada filosófica de una filósofa que se llama Chendo, dice, fue la migración más extraordinaria en la historia de la humanidad. 1.560 millones de personas migraron al ámbito digital en tiempo récord, porque las escuelas no es que se suspenden acá, en Loma, voy, abrazo el 102 y qué sé yo, no, es un fenómeno mundial, se cerraron las escuelas en todos lados. Entonces, hubo una migración insólita, una migración extraordinaria de este lugar, que es nuestro lugar, donde, digamos, nos sentimos, no sé cómo decir, nuestra zona de confort, a este otro lugar que de alguna manera fue impuesto. Nosotros tuvimos que refugiarnos en este lugar, somos exiliados, es una escuela exiliada de su lugar y que constantemente está mirando para volver. Todos queremos volver a la escuela presencial. Lo que no podemos hacer es poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, hacemos lo posible. Y esto posible es lo que estamos tratando de llevar adelante hoy, este esfuerzo que ustedes están haciendo de abrirme la puerta a sus hogares. Ahora, esto es en términos pedagógicos, políticos, esto que les estoy diciendo. Pero además hay otro problema que les comentaba recién, que es un problema didáctico. ¿Por qué un problema didáctico? Porque nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno, construimos conocimiento. Nosotros, del mero andar. Mi vieja fue a la escuela hasta los 6 años y sabe de un montón de cosas de física. Sabe porque, nada, un día te agarró la heladera, le pegó una patada, dijo, bueno, olvídalo, la próxima vez que voy a abrir la heladera, agarro un palo y palanqueo la puerta. Y sabe que ese palo no es conductor. Entonces, nunca estudió aislantes térmicos, ni salto de electrónicos, ni banda de energía, no entiende una pepa de eso. Pero sabe que la heladera la tiene que abrir con un palo y más o menos no va a tener corriente. Entonces, sabe un montón de cosas, sabe de biología, sabe un montón de fenómenos naturales. ¿Viste? Y no pisó la escuela. Ahora,
¿Cuál es la distinción entonces? Entonces, hay en el ámbito doméstico una construcción de conocimiento científico, ¿sí? Pero en términos de teorías implícitas. O sea, saben cosas, pero si vos le preguntás, no te puede responder. Dice, agarra un palo, está joder, Luis. ¿Entendés? No sabe explicarte, no tiene un modelo explicativo profundo. O las cosas que te dicen, te puede decir, no, mirá, el día que hay tormenta eléctrica, ¿viste? Hay que dar vuelta al espejo, dar vuelta al espejo, dar una plegaria a San Jerónimo bendito, y además de eso, desenchufar el televisor. Entonces, ella no puede explicarte que una variación electromagnética de la dimensión que genera un rayo es capaz de generar una corriente inducida en el circuito eléctrico de tu casa y quemarte el televisor. Ella te dice, el rayo entra por el cable. No tiene un modelo así de potente, pero no come vidrio. Entonces, las personas en su ámbito, vos ahora en tu casa, tu hijo, ¿no? Aprendemos cosas de nuestro entorno, de mirar el televisor, de tocar la heladera, aprendemos un montón de cosas. Son teorías implícitas. Ahora, en el ámbito escolar, en la escuela presencial, en el aula, hay otra forma de construir conocimiento. Y esa otra forma de construir conocimiento es construcción de conocimiento científico escolar. O sea, un conjunto de nociones, conceptos organizados en teorías que le dan modelos explicativos a fenómenos mucho más potentes de lo que vos podés construir en tu casa. ¿Casar? Entonces, yo voy, siempre para contar esto, para ejemplificar esto, tomo un cuento, una situación con un pibito de unos 9 años, en una playa, como se dice, en Chubut. Resulta que, viste, nada, alguna vez fui a ver las ballenas ahí, y hay una playa que se llama El Doradillo, que está copada porque las ballenas se acercan bastante a ese lugar y te evitas garpar la embarcación que te lleva a ver la ballena. Vas hasta ahí y es bastante más barato. Entonces, para gente como uno, era un buen lugar. Vamos hasta ese lugar, pero la playa es playa y tiene cantos rodados, ¿no? Son piedras sueltas. Entonces fui con el autito hasta ahí y quedé colgado ahí, quedé encajado en la piedra. Bueno, entonces salí a buscar auxilio y unos muchachitos que andaban por ahí vinieron, qué sé yo, a darme una mano, y un pibito de 9 años, más o menos, 9, 10 años. Entonces, le pregunto cosas de las ballenas y el pibito sabe un montón. ¿Por qué sabe un montón? Así como mi vieja, nada, sabe lo del palo, el pibito que vive en ese lugar sabe de ballenas. Y sabe un montón de cosas, sabe cuándo va, sabe por qué se mueve de determinada forma, no, porque anda con el vallenato, no sé qué, sabe un montón de cosas, sabe las rutinas, sabe cuándo va a saltar. Mira, esa va a saltar, salta. ¿Cómo sabe todo eso? Ahora, cuando vos le pedís que te explique alguna cosa, la forma que tiene para comunicarse las ballenas, dice que la ballena es como un pez gigante, como un pescado grande, gigante. Bueno, ustedes que estudian biología, ¿qué opinan de eso? ¿Qué les parece? La analogía con el pez gigante. Nosotros que estudiamos física, no sé quién es exclusivamente, Romina creo, estudió exclusivamente física. Sí, creo que soy la única de física. Nosotros los escuchamos a ellos, así que las escuchamos. Yo también, Romina, no tengo ni idea. Ah, es verdad, la es de química y física nomás. Claro, Bueno, de biología nada, cero. ¿y de biología qué tienen para contarnos entonces? ¿Qué opinan de esta analogía de la ballena es un pescado gigante? Podría decir por observación y después, evolución, pero eso ya sería como más Un específico. concepto Pero que es ajeno a su entorno y a su realidad. Entonces, el pibe cuando te explica, como Marco Polo cuando vio, no sé, en sus relatos de los viajes a China y se encuentra un rinoceronte, no sabía cómo decir, es como un chancho que tiene pata de no sé qué, cuerno ¿entendés? Cuerno de unicornio, o sea, el modelo que te da para explicar, ya sea el libro de Marco Polo,
o el pibito del Doradillo, tiene que ver con su conocimiento inmediato, con su entorno, con el contexto donde desarrolla su vida. Entonces, ¿cómo no asociarlo a un pescado? Si tiene aletas, te parezco, queda grabado encima, ¿no? Tiene aletas, ¿no? Una cola que lo impulsa, tiene forma aerodinámica, eso es un pescado gigante. Ahora, la construcción de un modelo trascendente a esa inmediatez, la categoría analítica mamífero, que el pibe pueda comparar la ballena con el gato ese, eso lo puede hacer la escuela nada más. El pibe, no hay manera que desde su lugar, desde su contexto, porque uno dice, bueno, hay que contextualizar. Bueno, sí, hay que contextualizar, estamos todos de acuerdo. Yo tengo que empezar por discutir lo que el pibe sabe. En eso no vamos a discutirlo. Pero nuestra tarea es superar ese contexto. Entonces, el conocimiento que el pibe tiene de la ballena es conocimiento doméstico, no sé cómo decirte, construido en ese ámbito doméstico. Y el conocimiento de mamífero como categoría analítica con determinadas características es conocimiento escolar, no es ni siquiera científico, es ciencia escolar. Nosotros le damos algunos elementos para que el pibe tenga una posibilidad de entender el mundo más amplio. Pero esto se construye en la escuela. Ahora, cuando Laura me dice, bueno, va a haber una parte de esta actividad que la van a hacer en la casa. Bueno, cuando vayan a hacer la actividad escolar en la casa, esa actividad escolar tiene que estar traccionada por la escuela. No puede quedar librada a su entorno, a la familia, a qué entienden del libro. No, la única manera de que el pibe construya esa idea de mamífero es empezar a hacerle preguntas. Entonces yo agarro y le digo, che, Javier, decime, ¿y por qué sale cada tanto? ¿Viste? ¿Viste? Los peces respiran también como este. Chao. Con 2 o 3 preguntas que vos hagas, porque el que conoce, digamos, cómo enseñarlo y cómo hacer para superar esas ideas de inicio, sos vos. Entonces, vos tenés que intervenir de alguna manera, y de esa alguna manera es con preguntas, con ejemplos, con formas de intervención docente que pongan en jaque las estructuras de inicio. Entonces, cuando nosotros pensemos un trabajo con un propósito educativo que va a ser utilizado en el ámbito doméstico, nosotros tenemos que apelar a nuestro conocimiento didáctico del contenido para que el tipo de intervención no puede ser, bueno, fíjate en el libro, página 1, buscá subrayá la palabra ballena. Actividad 2, pintá una ballena. Actividad 3, no. Nuestra intervención tiene que tener tiene que tener implícito algún tipo de preguntas que, sabiendo cuál va a ser el modelo, digamos, implícito, cuáles son sus teorías, sus conocimientos previos, nosotros podamos dar un salto que supere el contexto. Entonces, nuestra tarea es descontextualizar esas ideas, nociones, para poder construir un modelo teórico más plausible. Entonces, fíjate cómo la alternancia empieza a generar problemas didácticos que son, por ejemplo, yo voy a trabajar en el ámbito doméstico, pero tengo que mantener la lógica del trabajo escolar. Pero yo no voy a estar, porque es asincrónico este momento. Entonces, en mi producción voy a tener que hacer algún tipo de pregunta, de intervención, que cuando el otro, en su casa, con su familia, o no sé, o a veces en soledad, ¿no? Vaya a responder esa cuestión, tenga que transitar por alguna de estas ideas. ¿Mm? Eso es un problema serio, porque si no, terminamos en un activismo horrible de esto que te digo y de esto que todos, bueno, ustedes como hermanos, madres, tías, ven qué pasa con actividades escolares que le mandan, que es para que el pibe deje de molestar un rato y se ponga a hacer una actividad, digamos, sin ton ni son. Actividades sintácticas, actividades
que no tienen a construcción de conocimiento científico. Entonces, uno de los problemas serios que tenemos es esto que, cuando Laura dice, bueno, yo tengo que pensar algún tipo de actividad asincrónica, pensado que va a ser trabajada de forma autónoma, o en el mejor de los casos, en el seno del contexto familiar, yo tengo que pensar que va a haber ciertos obstáculos que tengo que prever para tratar de solucionar. Y todo eso escrito, o con videos, o con, ¿entendés? Ese no es un tema menor, ¿eh? Es un tema bien complicado que hace a nuestra práctica. Entonces, nada, dentro de las cuestiones que les voy a dejar picando, pensando, es esto, pensar un tema, qué sé yo, no sé, si tengo que enseñar un momento o inercia rotacional, ¿cómo voy a hacer para pensar un material, alguna actividad, alguna Crucify para darle a los chicos en sus hogares y que no se suiciden masivamente al recibir la actividad, ¿no? Yo igual les voy a mandar después, esto que les digo, les voy a mandar un ejemplito, como para que ustedes vayan viendo, y pensemos juntos eso, una primera intervención, cómo sería poder atender este problema que les digo, que es una de los escenarios posibles de la alternancia. Hay otros escenarios posibles, sobre los que vamos a charlar después, pero lo presento ahora porque nos quedan 10 minutos. No vamos a hacer muy extenso el diálogo porque era para esto, para decirles algunas de estas problemáticas que tenemos que chusmear y cómo vamos a nosotros mismos a surfear la posibilidad de tener encuentros, 4 encuentros, como se dice, sincrónicos, ¿no? Un poquito más extenso, de hora 20, en las semanas venideras. Bueno, volviendo a lo otro de los problemas que tenemos es el hecho de que eventualmente vos puedas tener un alumno, un estudiante, qué sé yo, hoy, y después pasan 15 días y 20 y no lo viste nunca más, no sabes nada más. El día que se tenía que conectar no se conectó porque no pudo, porque no sé, le cortaron la luz, por la razón que sea. Y bueno, ¿y vos cómo haces para sostener la clase? Entonces, lo que vamos a seguir después de poder discutir este tema de la producción de una actividad, de una actividad que vos le estés pensando y cuando el pibe va a hacer esto, ¿viste? ¿Con qué dificultades se va a tropezar? ¿Qué pregunta debería hacerle yo? ¿Cómo lo voy a escribir? Eso. Y ya eso es bastante. Entonces, nada, después en el aula yo subí un foro de presentación y unas notas así de inicio, que bueno, sigue valiendo, porque yo a Romina no la conocía, a Marta aún tampoco, entonces vale poner algo allí en el foro, algo que diga acerca de quiénes son, digamos, en el foro. Y bueno, y después como clase 1 voy a subir un ejemplo de esto, de esta dificultad y algunas líneas teóricas de esto que les estaba charlando recién. Entonces, uno de los problemas que debemos chusmear es la alternancia y cómo podemos hacer algún tipo de propuesta que realmente contribuya a resolver ese problema. Entonces, dentro de esta primera mitad del año nos van a quedar estos 4 encuentros que ustedes tienen una organización con las materias, ¿no? Eso me gustaría que después vayan poniendo cuál sería las semanas, ¿viste? ¿Qué semanas? Mira, está entrando Claudia. Es como que se están organizando igual recién, porque algunos docentes no entendían cuándo tenían que empezar, entonces quizás una semana nos tocó que teníamos cruzadas las materias, ahora se está organizando un poco mejor. Bueno, eso. Ustedes ahí me avivan y me dicen, bueno, no, profe, nosotros podemos el jueves tal, ¿sí? Pues va a ser básicamente un jueves. Yo podría negociar otro día porque la verdad, hola, está Cuarto Claudia. tenemos una sola materia, tercero, no sé cuántas materias tienen los jueves. Bueno, ahí nada, pueden ustedes hacer una propuesta, decir, profe, bueno, yo
mi día declarado, digamos, es el jueves. Desde la mañana hasta la tarde. Ustedes dentro de eso podrían organizarse. Si llega a suceder que por ahí, yo les voy a mandar un archivito para que ustedes, una tabla Excel, donde ustedes van cargando las franjas horarias en las que podrían, con la mayor amplitud posible que ustedes crean, ¿no? Yo le voy a poner el día jueves. Pero si ustedes dicen, bueno, no sé, profe, miren, la verdad que nosotros podríamos, no sé, el martes no, porque tengo clase a otros lados, pero proponer algo, me dicen, bueno, yo puedo el miércoles a la mañana, bueno, yo lo considero, no, si no tengo alguna actividad, lo tomo, lo agendo y ya. Pero en principio nuestro día sería el día jueves. Lo que les voy a pedir es que ustedes me digan, bueno, profe, miren, tenemos muy cargada la semana esta, y esta otra no, y bueno, y con eso nosotros ya armamos como un cronograma de cuáles serían nuestros días y horas para tener este tipo de sincrónicos. Eso por un lado, que es muy importante. La otra cuestión es, bueno, empezar a pensar y discutir cuestiones de orden teórico, como esta que le estoy diciendo, que no son menores y que son más que relevantes para pensar qué tipo de propuesta de enseñanza vamos a generar. Porque este escenario va a seguir así. Espero que en la segunda mitad haya un poco más de lo que decía Romina, un poco más de burbujas, y podamos acercarnos a las escuelas. Pero por ahora es más asociado en un punto a lo que decía Laura, ¿no? Eso también nada, no es tan lineal, pero sí, va por el lado de lo que decía Laura acerca de pensar instancias de intervención y cuáles serían las digamos, competencias, por decirlo de alguna manera, que me permite la sincronicidad y cuáles podrían ser cuestiones que puedan resolver de alguna forma más autónoma a través de algún material. Entonces, de eso yo les voy a mandar unas líneas teóricas, un texto acerca de alternancia, más o menos actual, de ahora, digamos. Hay una línea francesa con cierta tradición aplicada a escuelas rurales, de ahí creo que han tomado, digamos, algunas ideas y bueno, nada, les mando al menos un texto de eso, no para que lo leamos todo, nada de eso, para tener un material de referencia e ir y chusmear acerca específicamente de cómo define alguna propuesta para la alternancia. Y les voy a mandar un ejemplito, decíamos recién, no sé, el momento angular o no sé qué les dije, bueno, les voy a hacer un ejemplito de momento angular para que más o menos lo chusmeen y vayan pensando que en estos 15 días venideros deberíamos tomar un contenido de física y decir, bueno, yo esto, los obstáculos que veo serían los siguientes, y debería actuar de esta manera. Sé que es un montón, pero bueno, nada, vamos a tener cuatro clases, digamos, y antes de mitad de año, y alguna va a ser organizativa, porque alguna vamos a tener ya contacto con los profes cuando tengamos más claro cómo va a ser ese vínculo con los profes coformadores. ¿Estamos más o menos bien? Claudia, Sí, creo que sí. Hola, profesor, ¿cómo le va? Disculpe porque estaba en el Zoom, estaba en un Zoom yo. Estabas en clase también. Sí. Bueno, grabamos el encuentro para que tengan acceso, porque esto fue medio así, decir, bueno, tenemos que empezar, y bueno, nada, es más de organización, y tomamos un concepto pedagógico, que es la alternancia, y una problemática didáctica, que es cómo superar la inmediatez del conocimiento cotidiano, digamos, ¿no? Cómo hacer para descontextualizar. Contextualizar y descontextualizar. De eso después podemos profundizar. Pero si estamos más o menos bien, les dejo acá y en estos días, hoy no sé, el sábado me dan la otra vacuna. ¡Qué suerte! Sí. ¿Y no te dieron vacuna? Ustedes que son docentes en ejercicio, algunos. A mí una nada más. Una, la de AstraZeneca, ¿te dieron? Sí, sí. Bueno, fíjate en tu coso, en tu, ¿cómo se dice? App, en la aplicación vacunar, porque yo no la había visto, lo abrí y tengo el sábado. Viste que entraron ahora, vacunas ahora, en estos días.
Así que echale un ojo, porque yo también ya hace 3 meses que me vacunaron. A mí el 10 de marzo me habían dado la primera. Bueno, por eso, ya estamos recontrapasados. Y, Ya bueno, estamos. y yo decía, bueno, ¿cuándo será? Igual, hay que ser paciente nomás. Y me informaron anoche. Anoche entré a mirar, porque a una compañera le habían dado, bueno, mi pareja también, le llegó el turno, también buscando, y bueno, maravilloso. Así que voy a tratar de escribir antes del sábado, porque después me dio una fiebre la vez anterior, terminé 2 3 Ay, a mí también. A mí me dio mucha fiebre a la 1 de la madrugada. Sí, Y mucha no me fiebre, pasó muy fuerte, ¿eh? 10 horas con fiebre, así que espero, nada, que si no lo escribo para Yo mañana, estuve aguántenme. igual con la vacuna, ¿eh? Yo estuve igual y me pusieron la rusa. Sí, la Sputnik. La, Mirá, bueno, creo que la tercera tanda que vino, que le pusieron a salud, sí, y estuve 2 días en cama con fiebre, no me podía mover bueno, directamente, no tenía ni fuerza para levantar un tenedor. ¿viste? No, Horrible. no, a mí me pegó re fuerte, y el brazo parecía que me La habían pegado. segunda dosis, Sí, ¿verdad? menos. ¿Verdad? ¿La segunda dosis mejor, Laurita? Sí, mejor, por lo menos eso es un poco de dolor de cabeza, pero poquito, pero es como que ya estaba mejor recibida. Y lo Bueno, que me contaron de la AstraZeneca también, dice que la pasaron bien, bueno, no es tan terrible alentador. como la anterior. Si la paso bien, ¿Viste? bárbaro. Y si no, desaparezco por ahí el lunes, recién voy a